Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Estamos acá en Ratón de Biblioteca, Carlos Boraño, Claudia Inchil, que los venimos a acompañar todos los martes de 13 a 14. Así es. Día nublado, ¿qué? Hoy está horrible, la verdad No que... diga tanto, bueno. Pero sí, no está lindo, no es una cosa wow. Bueno, en el programa de hoy vamos a escuchar a Fabián Alep, poeta y escritor mapuche, y a Pablo Adobati, que es un músico de Mar del Plata. Bueno, después tenemos varias cosas en el programa. ¿Vos qué querías leernos? Yo no veo, voy a hacer una problema. A ver, hacemos una bolita entre la gente nos escucha. A ver si sale. ¿El libro de qué libro? Demoré una vida en reconocer la más simple y pura de las verdades patrióticas. Quien gobierne podrá contar siempre con la cobardía incondicional del pueblo argentino. ¿Y eso quién Soy es? Sarmiento. En el Farma, ¿no? La obra de maravilloso Andrés Rivera. Es como que uno se lo cree lo que dice. ¿Y vos? Por ahí Sarmiento ni dijo esto nunca. Sí, tal cual. Vos tocaste el tema Sarmiento y acá veo que estás leyendo el libro de Martín Caparrós sobre Sarmiento. Es maravilloso. ¿Qué es lo que te...? Y tiene líneas nada más. El libro sí es. Acá veo que hay fragmentos marcados. ¿Querés leerlo? Voy a leer esto. Me pesaba ser presidente de un país que no existía. Decía Sarmiento. Hay cada cosa acá. Qué maravilloso, ¿no? Ahora está en Argentina, ¿no? Vino. Sí. Sí, no sé si todavía está acá, pero vino a recibir unos premios de la Universidad de Buenos Aires. Los provincianos odian a los porteños. Los porteños en general apenas nos desprecian. Yo, a veces, comparto su esta parte me hace parar siempre con dice que apenas yo a veces comparto su desprecio sin dejar de lado no veo nada, realmente siempre lo mismo. Bueno, a mí lo que me pasa con Sarmiento, la verdad que vos te gusta, ¿no? No, yo lo estudio Sarmiento. Bueno, yo no comparto las ideas que tenía, así que... ¿Cómo se jugaba en esa época con el provinciano y el porteño? No, después desapareció eso. Los porteños nunca entienden a los provincianos. Los provincianos, en cambio, no tenemos nada más remedio que entender a los porteños. Y lo que pasa es que siempre fue esa pica, ¿no?, entre las provincias y Buenos Aires. Pero bueno, que le gusta, si quiere leer algo de Sarmiento, le recomiendo este libro de Caparrós. Bueno, un día vamos a dedicarle un programa entero a Sarmiento, tu postura y mi postura que difiere totalmente. Vamos a ver, hay cosas muy cómicas, te digo esto y ya no. Cuando iba para la calle le gritaba, loco, le gritaba a la gente. Así como que si hoy un político que gritaba, eso le salía seguido. Entonces se preguntaba, Sarmiento, ¿me dicen loco porque estoy loco o porque me quieren? Nunca lo supo eso, pero es muy bueno. ¿Y eso dónde lo leíste? Caparrós. Sí, bueno, sí, vamos a hacerse un programa y ver las dos posturas, ¿no? Un día como hoy, 22 de julio, tenemos, fallece Juan Jacobo Bajarlía. El escritor muere a los 91 años, abogado, doctorado en criminología por parte del movimiento vanguardista, tradujo a Ionesco y al Marqués de Sade, entre otros, y fue uno de los primeros en interesarse en la parapsicología. Mirá qué importante eso, ¿no? Escribió ensayos sobre Jacobo Fishman, Lovecraft y Drácula, además de obras de teatro y numerosas colecciones de cuento y poesía. Acá Bajarlía, no, estoy hablando de Bajarlía.
en una nota que escribió Mariana Enríquez, dice: Bajarlía era tan polifacético que su currículum resulta apabullante. Fue poeta, dio poemas 1950, Nuevos Límites del Infierno 1972, fue uno de los principales difusores de las vanguardias de principios del siglo XX en Argentina, con libros como Literaturas de Vanguardia y el vanguardismo poético en América y España. Entre 1948 y 1956 dirigió la revista Contemporánea y formó parte en 1944 del movimiento de arte concreto invención junto con Cossís, Edgar Bailey, Arden Quinn y Tomás Maldonado, entre otros. Fue ensayista, crítico de poesía, dice, por ejemplo, fue investigador, también histórico, criminólogo y curioso de todo lo oscuro y lo erótico, ¿no? ¿Qué tal? Algo usted más que sabe. ¿Qué? Claro. Bueno, también dice sadismo y masoquismo en la conducta criminal, Drácula, debe diccionario de periodismo y poemario satírico, fue narrador y dramaturgo, escribió novelas policiales con el seudónimo de John Byrne Harley, como Los Números de la Muerte, El Endemoniado, fue periodista, trabajó para Clarín y Playboy, y el día antes de su muerte, a los 91 años, salió publicado un artículo suyo en la Gaceta de Tucumán. Pero en los últimos años, aunque conservaba un humor excelente, estaba dolido, cuenta Diego Arandojo, escritor, cineasta y discípulo amigo de Bajarlía, quien prologó su libro de relatos Cuentos Macabros para Sonámbulos. La verdad que un montón de cosas, totalmente. No lo he conocido. No, sí, es reconocido. No, tendría que ser más conocido. Sí, bueno, con el común de la gente sí, pero es conocidísimo. Después, en 1958, un día como hoy, comienza a funcionar el Instituto Di Tella, uno de los íconos de la cultura argentina de la segunda mitad del siglo XX. Yo cumplí 2 años. ¿No dice yo? Claro, la cual. Dice, los hermanos Torcuato y Guido Di Tella motorizan el Centro de Investigación Cultural con que honran a su padre Torcuato, símbolo de la vanguardia de los años 60. Por el Di Tella pasaron, entre otros, Alberto Ginastera, Lelutier, Nacha Guevara, Marta Minujín, y bueno, la actividad del Di Tella se extendió hasta 1970. Qué importante, ¿no? ¿Qué década? La década del 60-70, Dios mío. Qué monstruo, ¿no? Qué monstruos, porque no solamente acá, a nivel mundial, ¿no? Sí, impresionante. ¿Los Beatles cuándo surgen? ¿En qué año? 64. Claro, mira. 63, 64. Todo, en esas 2 décadas es como que fue el semillero, los 60 ¿no? fueron impresionantes. Más para la música, digamos, la música rock, la música seria. Bueno. Bueno, después sigamos. En 1990, un día como hoy, muere Manuel Puig. Maestro. Fallece en Cuernavaca, México, después de una operación de vesícula. Tenía 57 años, nacido en General Villegas. El escritor hizo su entrada en la literatura en 1968 con La traición de Rita Hayworth, recordemos. Después Boquitas Pintadas. Pero, fue al cine, sí. Creo que el director de Boquita Pintada es este muchacho, que no va a salir ahora, pero es muy famoso. Ay, sí, yo con los nombres soy un desastre. Dice, el éxito de esta novela fue inmediato, pues se destacó por su estilo folletinesco y su mezcla de diversas técnicas narrativas. Era algo nuevo. Después marchó al exilio tras la publicación de Buenos Aires Affair. En 1976 se publica El beso de la mujer araña, Sí. Famosa. Famosísimo. Hace poco estaba en la calle Corrientes todavía. Sí. Pero mayormente siempre Sí, se la lleva a teatro.
Dice que derivaría en una película y musical. Maldición eterna, quien lee estas páginas, sangre de amor correspondido y cae la noche tropical. Es uno de los novelistas más importantes del siglo XX como argentino, ¿no? Uno de los novelistas argentinos. La verdad que... también poco reconocido, sigo diciendo lo mismo. No, es conocidísimo. Manuel Puig es conocidísimo. Lo que pasa que capaz, bueno, los que nos dedicamos a la literatura, a escribir o al periodismo, son unos de los referentes, ¿no? Como tantos. Yo ayer leía en una nota que hizo García Márquez sobre Hemingway, que para él justo tenía dos referentes, como dos maestros. Una era William Faulkner y otro era Hemingway. Es una de las cosas que le debemos a Borges. Gracias a Borges conocimos escritores que no habíamos conocido nunca. Faulkner es uno de los preferidos de Borges. Me nombraba siempre, por eso uno va a la obra de él. Totalmente, a mí me encanta, la verdad. Y mira que hay muchos escritores, ¿no? Que a mí me ha pasado de regalarle a alguien un libro de Faulkner y no, después me dijo, mira, no, la verdad que no me llegó cuando, no sé, a mí me conmovía cada vez que abría el libro y leía que bueno, vamos a hacer un día, voy a traer y voy a compartir. Bueno, ahora vamos a escuchar a Pablo Adovati, el músico de Mar del Plata. Hablemos de tus padres, si te parece, porque ese apellido primero es muy español, muy catalán. Sí, mira, ante todo te quiero decir que no sé de dónde saco el valor para presentarme aquí. ¿Por qué? Porque cada vez que llego a España, no sé, siento un terrible complejo de inferioridad ante la gente por el habla. No sé, aquí, como en ninguna parte del mundo, yo noto un manejo en el idioma, ¿no? Tan fantasioso, tan lleno de gracia, no sé, un brotar, ¿no? del verbo tan fantástico que a mí no me sale la voz. Me siento tan disminuido que ni puedo hablar. Y aquí me tienes hablándole al televidente. De todos modos, mira, yo tengo un gran problema para expresarme, ¿no? Y creo que eso tiene algo que ver con el hecho de que escriba, porque hay tiempo de revisar y corregir lo que se dice, ¿no? Pero si me tienen un poquito de paciencia, haré lo posible pues claro que sí. Por decirte algo, ¿no? Claro que sí. Además, todos sabemos que el idioma de Manuel Puig, a pesar de lo que él diga, es un idioma muy rico, muy amplio, es un idioma muy trabajado, es una herramienta realmente muy nueva, muy moderna y tan rica como la que él está atribuyéndonos ahora tan generosamente, tan gentilmente, por otra parte. El problema probablemente de Manuel es que es un hombre que vive más que en ninguna parte en Nueva York, donde realmente hay una lucha idiomática complejísima, ¿no? Yo quería tocar la batería, pero no había recursos en casa, no había plata para comprar una batería que era muy cara. Mi mamá un día se aparece con una guitarra y bueno, y ahí empecé a tocar, a estudiar y a tocar, a vincularme con las cuerdas. Mi primer actuación en vivo fue en la escuela, solito ahí con una guitarrita, Samba Mi Esperanza. Sí, Samba Mi Esperanza. En La Mayor. Y después de ahí me di cuenta de que podía sociabilizar más, que era muy retraído, y entonces empecé a sociabilizar más, me daban como más bola, ¿no? Entonces me gustó esa parte, también aparte de la música en sí. Pasaron unos años hasta que pude comprar una guitarra eléctrica, ahí fue donde el cambio fue radical. Fue de los 9 más o menos a los 14, solo guitarra criolla, ¿no? Y claro, cuando quise electrificar el asunto, ahí se cambió todo, porque la música también.
Y bueno, a partir de ahí, a tocar, no tenía ni para un amplificador, entonces compramos con mi vieja la guitarra más barata y lo enchufaba en un tocadisco, esos viejos. Yo ya andaba en la electrónica, porque había estudiado electrónica y eso, entonces ahí me hice unos manejes y la enchufé y funcionaba con un combinado que se decía que era de un mueble grande, valvular, y con el tocadisco le sacaba los cables al pick-up, sería el que va al disco, y le enchufaba ahí la guitarra. De la noche, me llama un amigo que en realidad nunca había tocado conmigo, nos cruzábamos, un colega más que un amigo en ese momento, ¿no? Y me llama desde Brasil. Y me dice, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Te habla Marcelo. Bueno. ¿Tú qué haces? Hacía mucho que no lo veía. Estoy en Brasil, no sé qué. Bueno, y ahí me ofrece de acompañar a la que era su mujer en ese momento. Para acompañarme necesitaba un guitarrista. En ese momento era en el 88 aproximadamente, que estábamos al borde de la hiperinflación. Entonces, bueno, mal de plata, yo daba clases en casa y tocaba un poco y eso, pero no alcanzaba, bueno, una serie de cuestiones, nunca alcanzaba la plata en ese momento, por lo menos. Y ahí, qué lindo, qué bueno lo de Brasil, ¿no? Y no sé cómo salió el tema del dinero, ¿no? Y ahí le pregunto, le digo, ¿cuánto están ganando más o menos? Y mira, más o menos nosotros andamos en $300 mensuales. Acá en la Argentina se ganaban $30 mensuales en ese momento. Bueno, ¿dónde hay que firmar? Y bueno, en 15 días armé el viaje y me fui. Ese que estábamos económico, tanto de Brasil como de Argentina, estaba muy conveniente el cambio. Digamos como que la plata de acá me iba a rendir un montón allá. Entonces, como yo ya estaba trabajando en una escuela de música allá y me di cuenta que estaba bueno, acá en Argentina, o por lo menos en Mar del Plata, no había escuelas de música. Había, el conservatorio y después lo que fue el IPA después. Y bueno, es por acá. Entonces, yo me vengo, se venía el invierno de Florianópolis era duro. Bajaba mucho trabajo y demás, y bueno, me vuelvo, vendo la casa o el departamento y ahí me compraba una casa para armar una escuela, así, imagínate que una casa grande, y un auto. Digo, ya está, crimen perfecto. Llego acá, empiezo las gestiones para ver si podía vender el departamento, ya estaba como la hiperinflación ahí como galopando, y me daban por el departamento $3.000. O sea, no podía hacer nada con eso. Ni arrancar, como digo. Entonces, que sí, que no, y me fui quedando. Hasta hoy. Y después ya como que se diluyó un poco esa cuestión de la escuela y todo eso, y empecé acá en Argentina a tratar de hacer algo. Quise hacer algo parecido, pero no daba nunca ni los costos, ni las ganancias, ni nada. Allá sí, acá no. El profesional. Siempre digo lo mismo. Para mí, humildemente, el mejor país del mundo para un músico es Brasil. Y ahí volví a las escuelas, porque había empezado antes de irme y me había gustado. Esa parte medio que me quedó ahí. Del 97, yo me fui en el 99, si no me equivoco. 97, 98 había empezado poquito con las escuelas, porque un amigo estaba trabajando ahí, me recomendó, y digo, por ahí es una buena salida a la escuela, qué sé yo. Y bueno, pero después como digo, me voy, lo haré en España, qué sé yo. Y cuando volví a las escuelas. Y empecé, y seguí como más fuerte las escuelas porque me di cuenta de que económicamente era una posibilidad interesante dentro de lo que, y no me salía del todo de la música, que era lo que quería hacer, ¿no? Quería tratar de seguir vinculado con la música profesionalmente, ese fue también el tema, ¿no? Porque música puedes hacer cuando quieras. El tema es, yo lo quería como un trabajo, como una profesión, ¿viste? No sé, se me cruzó esa hasta el día de hoy, ¿no? Lo veo así. Me gusta la clase de música porque cada uno trae su instrumento y me gusta porque es como una banda que hacemos entre todos y podemos hacer canciones, todo. Y
también el profe es muy divertido. Si yo tuviera que recomendarle algo a alguien que quiere comenzar con la música, primero que lo piense bien, si realmente siente esa necesidad, digamos, a nivel emocional, espiritual, más que nada. Pasión y estudio y trabajo, mucho trabajo. En la música nunca se termina de aprender, esa es otra cosa que hay que tener en claro. Parece mentira tenerte aquí. Los días pasan, vos seguís y seguís. Cada gesto, cada acto de amor, y estamos conociendo. Por cada cosa que descubrí. Ahora pienso, es distinto para mí. Verte feliz es mi preocupación. Ojos dulces, aquí estás. Nuevos ojos para mí. Acá también hago cromatismo, mirá. Adentro, vamos. Va. Vas creciendo, vas sabiendo más y más. Ahora siento el sol calienta mi sentir. Una melodía nueva nace dentro mío. Un calor libre. Ojos dulces, aquí estás. Nuevos ojos para mí.
Ahora voy a leer un fragmento del cuento Qué vergüenza de Paulina Flores. Ella nació en Chile en 1988, estudió literatura en la Universidad de Chile y en 2014 fue galardonada con el premio Roberto Bolaño por el relato Qué vergüenza, que da título a este volumen, por el que ha recibido el premio de literatura del Círculo de Críticos de Arte a la mejor escritora Nobel. Ahora les voy a leer un poco del cuento. ¿Cuánto falta? Estoy cansada, se quejó Pía y resopló y arrastró los pies pesadamente. Shh, la calló Simona, su hermana mayor. Deja de molestar. Llevaba más de una hora caminando por el lado de la calle en que pegaba más fuerte el sol. El padre iba unos pasos más adelante. Se había dado cuenta muy tarde de que la sombra iba por el frente y los autos que bajaban acelerando por Bellavista ya no les permitían cruzar. De todas formas no tenía sentido, pues quedaba poco camino y la numeración impar a la que se dirigían estaba por ese lado, el del sol. «Papá, estoy cansada», gritó Pía, y se sentó en el suelo caliente con las piernas extendidas. El padre no pareció escucharla y siguió andando. «Papá», gritó con más fuerza. Él se dio vuelta y sin decir palabra la aupó con brazos resignados y siguió con ella a cuestas. Pía asomó la cabeza tras la espalda de su padre, como un títere saliendo a escena. Se abrazó a su cuello con fuerza y sonrió victoriosa. Simona alzó las cejas y miró fastidiada a su hermana para darle a entender cuánto trabajo daba el que fuera tan pequeña, aunque eso no le evitó sentir cierta amargura. También está cansada, pero ya es demasiado grande para que su padre la cargue. Es el año 1996. Las niñas tienen 9 y 6 años, su padre 29 y está cesante. Sobre este libro, en la contratapa dice: la clase media puebla estos 9 relatos que transcurren en las calles de barrios periféricos, en ciudades portuarias, en bloques de edificios o a la entrada de una biblioteca. Nadie parte de cero. Hay quien sale en busca de trabajo, quien espía a los vecinos, se reencuentra con una vieja amistad o planea un robo. A todos ellos la narración los alcanza sin previo aviso, en plena ráfaga de vida. Paulina Flores, Qué vergüenza, escritora chilena. Saludando a todas las personas, esperando que se encuentren bien en donde estén. Aquí Fabio y Nalef, desde el sur de la cordillera, desde la provincia de Neuquén al sur. Extendiendo mi saludo a todas las personas, a toda la gente, a todos los amigos y hermanos que están escuchando en donde estén. Aquí hoy deseaba hablar un poco de lo que es el marco de la interculturalidad, desde el amplio plano del arte con la mirada intercultural, arte intercultural, cultura intercultural, literatura, como es en el caso en donde vengo haciendo huella desde hace algunas lunas. Pero en el caso personal le hago una extensión, una ampliación, y prefiero decir cultura intercultural, para no encerrarme o encasillarme en una sola mirada.
La cultura es un árbol que tiene muchas ramas distintas. Al decir cultura ampliamos el conocimiento y uno va haciendo camino a través de los años de la literatura, desde la música, desde la canción, poesía, cuento, narración. En mi caso personal, desde la perspectiva de mi pueblo mapuche, desde el idioma de mi pueblo mapuche, el mapuche zungún, el habla de la gente del territorio, de las personas del lugar, que viene generando a través de la sangre, del origen territorial y origen de sangre, a través de la aportación de la voz del zungún, del idioma, del transcurso del tiempo. Por eso es tan potente, que se levanten, que se alcen todas esas voces y todas esas miradas interculturales, que no es otra cosa que la conexión con el otro, con otro origen. Eso es la interculturalidad. Yo la vengo practicando desde el azul profundo, en donde existo, desde donde camino y hago huella, en el transcurso del tiempo, en esas horas por venir, desde la tierra azul, desde la cordillera azul. Desde ahí vengo haciendo huella. Lo que va transmitiendo el sueño, los sueños, las visiones, y uno escribe potente, fuerte, bonito, con amor, ante todo con amor, en este tiempo en el que vivimos, donde el mañana son simplemente horas por venir, que aún no la hemos podido encontrar. Solamente existe el presente y el pasado. Del pasado rescatamos lo mejor. Del pasado rescatamos la esencia pura. Rescatamos con honor nuestra historia, nuestros héroes. Quería compartir con ustedes estos sentimientos hechos realidad. Y que estén bien desde el sentimiento, desde la mente, desde el espíritu, desde el alma, que es tan importante. Les envío un fraternal abrazo sumado a otro abrazo, porque siempre son dos por la dualidad. La dualidad de las fuerzas, el complemento del Nehuen, de la energía. Y que estén bien. Desde el sur de la provincia de Neuquén les envío 2 abrazos. Y siempre nos vamos a estar encontrando ahí, donde se crucen los vientos. Peucayal. Hasta el encuentro. Les voy a compartir un poema de esta antología poética de los 5 continentes. El río de Aldo Villagrossi Croti. Él es de Italia.
Hay algo misterioso, incluso para mí que no creo. Sí, lo hay, pero todo se mueve en el río, así que también mi incredulidad se mueve, se convierte en misticismo lírico. Estoy en la orilla del río y después de un rato es la tierra la que se mueve. Curiosa paradoja. ¿A dónde vas?, le pregunto a un insecto. Me mira con desprecio y sigue volando. Entonces le pregunto a un sapo y él tampoco es tan amable. Lo que quieren es estar solos. Y yo los entiendo, claro que los entiendo. Eso es lo que ahora se ha ganado en el río. Solo tengo que hablar con las piedras o rasgar una hoja de hierba. Había sido un otro. Pensé en cómo cruzarlo, o cómo morir allí ahogado, o cómo encontrar peces. La erosión lenta toma, deposita, quita. Es la paradoja de la civilización, tirar algo en el río y pensar que se ha ido para siempre. De hecho, acabas de dejarlo en espera de aquellos que están próximos. Hola. Sí, vamos a hablar de... Sí, no, te explico. Lo que pasa es que tenemos programado una grilla, alguna programación de distintas autoras y autores, pero sí, nos vamos a ocupar también de... Okay. Bueno, sí, seguro. Sí, bueno, gracias, gracias por llamar, gracias, hasta luego. ¿En qué estaba yo? No, perdón. Hola, amigues. Hoy vamos a hablar sobre Enrique Molina, ¿no? Enrique Molina, una estética del deseo. Y les voy a citar un pequeño párrafo como introducción, son palabras del mismo Enrique, sobre la poesía. Dijo él: como el amor, la poesía es la persecución de un secreto imposible. Es lo más profundo del ser, alimentado por el canto del universo, lo insondable, volcánica plenitud del deseo, dirige en la sombra el sentido de un destino. Oprimidos por la cultura, las ideas recibidas y su propio terror, los hombres generalmente se las ingenian para ahogar esa levadura salvaje. Reducido a las cenizas de la mala conciencia y la insatisfacción, el hastío y la resignación en el seno de las familias, el deseo no apaga nunca, sin embargo, su llaga inapelable. Incluso su virtud se extiende al mal, al vicio, a la muerte. Pero su esplendor rescata en el hombre su naturaleza abisal. Palabra a palabra, vagando la forma del deseo, y cuando rescata un destello de ese rol enterrado bajo la razón y la lógica de toda violencia del mundo, se siente que ha cumplido su designio. La poesía es ese descenso al infierno, el vicio y el terror. Enrique Molina. Aquel que nosotros conocimos. Para quienes no lo conocían en persona, era el maestro, una de las voces más altas de la poesía en español, la autoridad indiscutible del género mismo, al que encarnaba en vida y obra, algo muy difícil de encontrar reunido. Para Francisco, Coco Madariaga, Élida Manceli, Oscar Portela, nombro amigos que como Enrique hoy ya no están, y para mí era todo lo anterior y además el gordo Molina. En su departamento de la calle Humboldt, o en mi casa de entonces, también era yo en los 80, 90, vecino de Palermo, Buenos Aires, las tenidas resultaban homéricas en el más alto y fraterno sentido de la palabra, tanto por lo bien regadas como por lo bien vividas hasta el amanecer y más. Con pocos autores como con el gordo, uno sentía que estaba ante un poeta tan genuino.
Era tan palpable su condición de tal que incluso se derramaba esa extraña característica sobre cuanto lo rodeaba. Las conversaciones con Enrique Molina iban paulatinamente transformando el ambiente, llevándonos a una sensación intemporal, vertiginosa. Las horas corrían de otro modo, nos íbamos volviendo otros, o bien nos despojábamos de las máscaras cotidianas para volver a ser ese día, por algunas horas, nosotros mismos. Esa metamorfosis, prácticamente física, alcanzaba su cenit cuando ya en medio de un mundo que el Gordo había creado en torno nuestro, comenzábamos a hablar de poesía de modo directo, algo de imposible de recrear con estas, las utilitarias palabras que estoy empleando, meras herramientas descriptivas. Vamos a hablar de el Gordo Molina en cuanto a la aventura vital y la poética, ¿no? Había nacido en Buenos Aires apenas un siglo después de que la Argentina lo hiciera. Fue el 2 de noviembre de 1910 y a los 6 años su familia se trasladó a la campaña en la provincia de Corrientes, más tarde a la de Misiones. Esa infancia en tierras exuberantes marcó para siempre al Gordo, del mismo modo que a su gran amigo, Coco Madariaga, otro porteño fascinado por el paisaje tropical correntino, a tal punto que muchos suponen que nació en esas tierras. Retornado el Gordo a Buenos Aires en 1932, fue prácticamente obligado por su padre a cursar estudios de Derecho, una etapa que culminó con su diplomatura en 1936 y que Molina recordaba muy bien. Esa noche en que se recibió de abogado, le entregó el diploma a su padre y se embarcó en un mercante en calidad de grumete rumbo a España. El nombre del barco en cuestión ya se había perdido en su pobladísima memoria cuando nos conocimos, pero sí contaba que fue el primer navío disponible que encontró en el puerto de Buenos Aires. La etapa aventurera del Gordo lo llevó de barco en barco, como marinero raso, a recorrer los incontables puertos del mundo, entre Europa y las 3 Américas, e invariablemente sin guardarse un centavo. Otra de sus características era el derroche en las experiencias vitales, a las que se entregaba apasionadamente, aun siendo ya hombre más que maduro, como cuando yo lo conocí. Tenía sus 80 años, ya cumplidos. Más pobre que cuando se fue, a fines de los 40 decidió reinstalarse en Buenos Aires y fungió como secretario de otro grande, Oliverio Girondo, quien le dijo: el poeta debe ser pobre, de manera que no voy a pagarle mucho. Narraba el Gordo que Girondo, hombre de gran fortuna, le donaba los trajes que ya no usaba, con que por esa época yo era uno de los poetas jóvenes mejor vestidos de Buenos Aires. La talla de Girondo, alto y delgado, era incompatible con la fornida figura de Enrique, bajo de estatura y tan ancho de pecho. Si fue realidad la anécdota o no, carece de importancia. Molina devoraba la realidad y la devolvía transformada, metaforizada, como hacían Henry Miller o René Domol, entre tantos otros. En los años que siguieron, y prácticamente hasta el día de su muerte, aquel 13 de noviembre de 1997, tan doloroso para la poesía argentina y para quienes gozamos de su risa, su ingenio, su talento sin desmayo, forjó el Gordo una de las obras más sólidas e imponentes del género, cuando la lírica en nuestro medio era, todavía, uno de los pilares principales y al que él contribuyó como pocos. Ahora sí vamos a hablar de una estética del deseo, ¿no? Si bien se ha dicho, y con razón, que la obra de Molina no se caracteriza por su extensión, de igual manera, y con no menor certeza, se subrayó, lo hicieron desde Ángel Rama hasta André Coiné, entre tantos otros que se ocuparon de su poética, que lo relevante en ella es su densidad y su peso específico dentro del género en Latinoamérica.
A ello contribuyó el marcado sello personal del autor, que enrolado en las filas del surrealismo argentino en tiempo de sus primeras publicaciones, siempre supo acabadamente poner la imagen y la metáfora al servicio del eje fundamental de los núcleos de sentido de sus trabajos, evitando esa dispersión y ese engolosinamiento en que cayeron no pocos de los seguidores locales del movimiento lanzado en Francia por André Breton a partir de 1924. En tal sentido, Molina fue uno de los mejores en cuanto a digerir los aportes surrealistas, empleando los recursos que liberaba su doctrina oficial, aquella de la libre expresión del inconsciente que hoy nos resulta un planteo tan ingenuo como el del objetivismo ortodoxo cuando propugnaba la desaparición de la voz autoral como si ello fuese posible, para alcanzar una polisemia magistralmente dirigida, capaz de expresar del modo más audaz y contundente, pero invariablemente preciso, lo que la poesía contemporánea debe y quiere decirnos. Así su cobra de oro, la mirada de pulpo de la memoria, el corazón hechizado por la amenaza tantálica del mundo, tantas otras creaciones como nos ha brindado, obedecen a un precepto común, además de corresponder al ancho abanico de significaciones a las que podríamos afiliarlas. Nos están hablando de una vitalidad, unas energías y sublimaciones, una cosmovisión donde las leyes del deseo se cumplen a rajatabla y en todas las circunstancias nos guían a través de un universo viviente y todopoderoso, omnipresente, regido por un erotismo sin otro límite que las fronteras mismas de la palabra. Sin embargo, en sus más felices aciertos, la obra de Enrique Molina hasta parece trascender las severas aduanas que regulan los alcances de la lengua y proyectarse más allá todavía, no llevándonos, sino llamándonos desde ese plus ultra donde reside ciertamente lo real, así, lo real con mayúsculas. ¿Es acaso una ilusión, una proyección equívoca de la sombra siempre opaca del lenguaje sobre eso luminoso y esquivo que por definición escapará siempre a sus poderes y atributos, lo que nos brinda o parece brindarnos la poética de Molina? Tal vez, pero que simplemente alcance a reflejar, como en la inversión que nos da el espejo, aquello que está detrás de todas las cosas, es una hazaña, otra de las tantas que le debemos al discurso poético, y a la que, sabiéndolo o no, todo poeta aspira y que algunos alcanzan a concretar. Uno de ellos fue Enrique Molina. Cierta vez, un poeta joven me dijo que los de mi generación nacimos en un tiempo aún maravilloso, porque vivían entonces Jorge Luis Borges, Molina, Madariaga, Olga Orozco, Raúl Gustavo Aguirre, y quienes los tratábamos podíamos aprender de ellos, preguntarles, sonsacarles el sentido y la forma de lo que hacían. Tenía razón aquel poeta más joven que yo, solo que entonces, en esa época, nosotros no nos dábamos cuenta. Y ahora les voy a leer un poema de Enrique Molina, uno que probablemente ustedes conocen, y es uno de los mayores cumbres para mí, y para otros también, de la poesía en lengua española del siglo XX. Alta marea. Cuando un hombre y una mujer que se han amado se separan, se yergue como una cobra de oro el canto ardiente del orgullo, la errónea maravilla de sus noches de amor, las constelaciones pasionales, los arrebatos de su indómito viaje, sus risas a través de las piedras, sus plegarias y cóleras, sus dramas de secretas injurias enterradas, sus maquinaciones perversas, las cacerías y disputas, el oscuro relámpago humano que aprisionó un instante el furor de sus cuerpos,
con el lazo fulmenio de las antípodas, los lechos a la deriva en el oleaje de gasa de los sueños, la mirada de pulpo de la memoria, los estremecimientos de una vieja leyenda cubierta de pronto con la palidez de la tristeza y todos los gestos del abandono, 2 o 3 libros y una camisa en una maleta. Llueve y el tren desliza un espejo frenético por los rieles de la tormenta. El Hotel del Mar, tanto sitio ilusorio, tanto lugar de no llegar nunca, tanto trajín de gentes circulando con objetos inútiles o enfundadas en ropas polvorientas. Pasan cementerios de pájaros, cabezas, actitudes, montañas, alcoholes y contrabandos informes. Cada noche cuando te desvestías, la sombra de tu cuerpo desnudo crecía sobre los muros hasta el techo. Los enormes roperos crujían en las habitaciones inundadas, puertas desconocidas, rostros vírgenes, los desastres imprecisos, los deslumbramientos de la aventura, siempre a punto de partir, siempre esperando el desenlace, la cabeza sobre el tajo, el corazón hechizado por la amenaza tantálica del mundo. Y ese reguero de sangre, un continente sumergido en cuya boca aún hierve la espuma de los días indefensos bajo el soplo del sol, el nudo de los cuerpos constelados por un fulgor de lentejuelas insaciables, esos labios besados en otro país, en otra raza, en otro planeta, en otro cielo, en otro infierno. Regresaba en un barco, una ciudad se aproximaba a la borda con su peso de sal, como un enorme galápago. Todavía las alucinaciones del puente y el sufrimiento del trabajo. Marítimo, con el desplomado trono de las olas y el árbol, de la hélice que pasaba justamente bajo mi cucheta. Este es el mundo desmedido, el mundo sin reemplazo, el mundo desesperado como una fiesta en su huracán de estrellas. Pero no hay piedad para mí, ni el sol, ni el mar, ni la boca posilga de los puertos, ni la sabiduría de la noche a la que oigo cantar por la boca de las aguas y de los campos, con las violencias de este planeta que nos pertenece y se nos escapa. Entonces tú estabas al final, esperando en el muelle, mientras el viento me devolvía a tus brazos como un pájaro. En la proa lanzaron el cordel con la bola de plomo en la punta y el cabo de Manila fue recogido. Todo termina, los viajes y el amor. Nada termina, ni viajes, ni amor, ni olvido, ni avidez. Todo despierta nuevamente con la tensión mortal de la bestia que acecha en el sol de su instinto. Todo vuelve a su crimen como un alma encadenada a su dicha y a sus muertos. Todo fulgura como un guijarro de Dios sobre la playa, unos labios lavados por el diluvio, y queda atrás el halo de la lámpara, el dormitorio arrasado por la vehemencia del verano y el remolino de las hojas sobre las sábanas vacías. Y una vez más, una zarpa de fuego se apoya en el corazón de su presa, en este nuevo mundo confuso, abierto en todas direcciones, donde la furia y la pasión se mezclan al polen del paraíso, y otra vez la tierra despliega sus alas y arde de sed intacta y sin raíces, cuando un hombre y una mujer que se han amado se separan.